Iniciar con la construcción de las tablas y las gráficas y la obtención de las medidas de tendencia central en Excel. Entonces vamos a comenzar de cero para que practiquen. Primero utilizamos la función contar para calcular cuántos valores tenemos o cuántos datos tenemos. Son 200, el dato mayor lo obtenemos con la función máximo. Seleccionamos todos los valores. Luego vamos con el dato menor que lo encontramos con la función mínimo. Seleccionamos todos los valores. El rango, que no es nada más que la resta del dato mayor menos el dato menor. En Excel no vamos a colocar valores, únicamente vamos a ir seleccionando las celdas. Vamos con la cantidad de intervalos, igual. Acá es la fórmula que la que hay que escribir 1 más 3.322 por, siempre recuerden colocar el asterisco, logaritmo de n. Seleccionamos la celda donde se encuentra n. Se me olvidó cerrar el paréntesis, por eso me tiró error, pero Excel lo corrige. Y luego pasamos a la amplitud del intervalo. En este caso vamos a colocar igual. Vamos a seleccionar el rango y lo dividimos entre la cantidad de intervalos. Ahí tenemos la amplitud, pero ahí necesitamos un número entero, entonces utilizamos la función redondear. Seleccionamos el número que vamos a redondear, punto y coma, o 2 puntos, dependiendo de lo que les pida la computadora, y la cantidad de decimales, que es, en este caso, 0. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Ahí estamos. Iniciamos entonces con los límites aparentes. El límite inferior es igual al dato menor. Luego, para el segundo límite inferior, vamos a dar igual al primer límite inferior más la amplitud del intervalo, pero colocamos el signo de dólar en medio de la letra y el número para que el valor se conserve. Arrastramos uno más porque el valor tiene que ser hasta casi similar a 89, uno más, 85, muy bien. En el límite superior, para el primer límite superior vamos a colocar igual, seleccionamos el segundo límite inferior y le vamos a restar 1. Damos Enter, luego vamos a, en el segundo límite superior vamos a colocar igual, seleccionamos el primer límite superior aparente y le vamos a sumar nuevamente la amplitud del intervalo. Recuerden que deben de colocar el signo de dólar. Enter. Ahora vamos a copiar la fórmula para completar nuestros límites. Vamos a trabajar de una vez los límites inferiores. Entonces seleccionamos límite inferior, límite real inferior. Igual selecciono el primer límite aparente inferior y le voy a restar 0.5. Enter y únicamente acá arrastro la fórmula. Para el límite superior vamos a colocar igual. Selecciono el primer límite superior y le voy a sumar 0.5 y le doy Enter. Luego voy a arrastrar la fórmula y ya tengo completos los límites reales. Muy bien, vamos a pasar a la marca de clase. Para la marca de clase vamos a utilizar la función promedio. Promedio de los dos límites aparentes, el inferior y el superior. Arrastramos la fórmula y completamos la marca de clase. Luego vamos a trabajar la frecuencia. Recuerden que aquí hay una fórmula igual a frecuencia. Los datos, que son todas las columnas A, B, C y D, que es donde tengo datos. Luego voy a colocar punto y coma, que es lo que me pide a mí la computadora. Acá dice, aquí es donde se ve qué es lo que pide, si es punto y coma o 2 puntos. Los grupos son los límites aparentes superiores. Damos Enter y nos aparecen todas las frecuencias. Para saber si está bien la frecuencia, vamos a sumar esa columna igual a suma. Selecciono la fórmula, selecciono todas las celdas donde aparecen las frecuencias y tenemos 200. Muy bien, ahora frecuencia por marca de clase. Muy bien, entonces tengo que multiplicar esas dos columnas. Igual, frecuencia, selecciono la celda de la frecuencia por la marca de clase, que es la que está a la par, y doy Enter. Únicamente arrastro la fórmula y con eso terminamos esa columna.
Sin embargo, necesitamos la suma. Entonces vamos a colocar igual, suma, seleccionamos la fórmula. Seleccionamos todas las celdas donde aparecen las multiplicaciones de las frecuencias por la marca de clase y damos Enter. La frecuencia acumulada va a ser igual a la primera frecuencia copiada. La segunda frecuencia acumulada va a ser igual a la primera frecuencia más la segunda frecuencia. Y así nos vamos a ir. Ingresando la primera fórmula, únicamente arrastramos y nos tiene que sumar todo automáticamente. La frecuencia relativa. En la frecuencia relativa voy a utilizar el dato de la frecuencia, igual, siempre iniciamos con igual, el dato de la frecuencia y lo voy a dividir dentro de n. En este caso puede ser este o puede ser este, cualquiera de las dos celdas porque son las mismas. Pero en cualquiera de los casos tengo que colocar entre la letra y el número el signo de dólar. Damos Enter. Luego voy a arrastrar la fórmula y ya tengo todas las frecuencias relativas. Muy bien. Para la frecuencia relativa acumulada voy a dar igual. Se trabaja de la misma forma que la frecuencia acumulada. Es la primera frecuencia relativa más la segunda frecuencia relativa. Damos Enter y luego solo arrastro la fórmula hasta completar mi columna. En la frecuencia porcentual voy a utilizar la frecuencia relativa y lo voy a multiplicar por 100. Doy Enter y ya tengo el porcentaje. La sumatoria de toda esta frecuencia tiene que dar 100%. Vamos a corregir aquí la frecuencia acumulada. Primero voy a sumar. Igual, suma, sumo la columna completa. Doy Enter y ahí estamos con el 100%. La frecuencia acumulada, aquí tenemos un error. Sí, tenemos un error. Es la primera frecuencia más, repitamos, frecuencia relativa acumulada. Aquí sería igual. Primera frecuencia, Enter. En la segunda frecuencia es igual a la primera frecuencia más la segunda frecuencia. Damos Enter, luego arrastramos la fórmula y nos tiene que quedar 1. Ahora sí, ya está correcto. Para los grados voy a utilizar la columna de la frecuencia porcentual. Igual a la frecuencia porcentual por 3.6. Doy Enter y luego pues arrastro la fórmula para completar mi columna. Voy a verificar que todo esté bien porque la sumatoria de esta columna tiene que dar 360 grados. Con eso terminamos la construcción de nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados en intervalos. Vamos a calcular ahora las medidas de tendencia central, que no son difíciles de calcular, iniciando con la media aritmética. Vamos a colocarle acá X, porque la media aritmética es una X con una barra arriba. Y para la fórmula de la media es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. Entonces acá ya tenemos la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase que está en la celda P13, que es esta, P13. Entonces ingreso la fórmula como igual, selecciono la celda P13, que es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase, y lo divido dentro de n, que serían 200. Doy Enter y ya tengo la media aritmética. Vamos a colocarle aquí media para que se entienda. Luego vamos a la moda. Para la moda necesitamos un delta 1
Voy a colocarle este símbolo aquí, A, delta 1, A1 le voy a colocar, A1. Este delta 1 pues no es nada más que buscar la frecuencia del intervalo donde se encuentra la frecuencia mayor menos la frecuencia anterior. Entonces, primero identifico dónde está el intervalo de la moda. El dato mayor, el que tiene más frecuencia, es 29. Aquí se encuentra la moda. Aquí está la moda. Vamos a marcarlo de color amarillo. Para la moda, entonces, tenemos que delta 1 es 29, que es la frecuencia en ese intervalo, o sea, igual 29 menos la frecuencia anterior. Enter. Y el delta 2 es la frecuencia, que en este caso es el 29, menos la frecuencia posterior. Doy enter. Ahí estamos con delta 1 y delta 2. Entonces nuestra fórmula para la moda es el límite real inferior más la multiplicación de delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por la amplitud del intervalo. Por lo tanto, acá debo de ingresar esa fórmula. Lo primero que tengo que hacer es colocar igual, selecciono el límite real inferior, que en este caso es esta celda J4 con el valor 42.5, más, coloco signo más, el delta 1, o sea, tengo que abrir un paréntesis, y luego otro paréntesis, el delta 1 que está en esta celda, dividido, y aquí es donde entra nuevamente el paréntesis, otro paréntesis, dividido el delta 1 más el delta 2. Cerramos ese paréntesis. Luego volvemos a cerrar el segundo paréntesis que abrimos para terminar cerrando el tercer paréntesis. Aquí utilicé 3 paréntesis, aunque únicamente pude haber utilizado 2. Puedo quitar el segundo, el que está en color rojo, puedo quitar ese. Ahí estamos. Voy a repetir esta fórmula porque aquí no me quedó bien. Igual límite real inferior más, abrimos paréntesis, el delta 1, ahora sí abrimos paréntesis, dividido el delta 1 más el delta 2, cerramos el paréntesis, volvemos a cerrar el paréntesis y ahora sí lo voy a multiplicar por la amplitud del intervalo, que es esta celda. Doy enter y ahí tengo la moda, que es de 46.5. Ahora la mediana. Para la mediana es ME. En la mediana voy a necesitar algunos valores. ¿Cuáles son? El límite real inferior, n dividido 2, la frecuencia acumulada anterior donde se encuentra el intervalo de la mediana, la frecuencia en ese intervalo y la amplitud del intervalo. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar? Lo único que necesito es calcular n dividido 2. Entonces, n dividido 2 es igual a, muy bien, n que está en esta celda, dividido 2. ¿Cuánto es? 100. Bueno, eso lo pudimos haber calculado. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Ubicamos en la frecuencia acumulada, donde se encuentra 100 o un valor mayor que 100. Y en este caso está el 88, que es menor a 100, y el 114, que es el mayor. Nos vamos a ubicar entonces, y este sería el intervalo de la mediana. Vamos a marcarlo con otro color, naranja. Y aquí es donde vamos a extraer los datos para la mediana. En la mediana, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Muy bien, la fórmula de la mediana es el límite real inferior. Muy bien, entonces iniciamos con igual. El límite real inferior de ese intervalo, que en este caso es el 60.5, más, abrimos el paréntesis, luego abrimos otro paréntesis y vamos a colocar n dividido 2, que en este caso es esta celda.
menos la frecuencia acumulada anterior. Muy bien, entonces la frecuencia acumulada donde encontramos la mediana es el 114, la anterior sería el 88. Cerramos el paréntesis y ahora esa operación la voy a dividir dentro de la frecuencia en ese intervalo, que en este caso sería el 26. Cierro el segundo paréntesis y ahora eso lo voy a multiplicar por la amplitud del intervalo y doy enter. Y la mediana entonces es de 63.26. Voy a quitar unos decimales, solo voy a trabajar con 2. Ahí estamos. Y ya tenemos las 3 medidas de tendencia central. En este caso no voy a trabajar doble moda porque hay un valor que sobresale. Sin embargo, si aparecen dos valores mayores, dos valores que son los mayores, entonces hay que sacar 2 veces la moda. Para las gráficas, recuerden que para las gráficas únicamente vamos a utilizar algunos datos. ¿Cuáles son? Primero, vamos a utilizar la columna de la frecuencia y vamos a iniciar con el histograma. Selecciono la frecuencia, voy aquí a insertar, luego selecciono las gráficas, aquí aparecen las de barras y voy a trabajar columnas 2D. Ya teniendo esta gráfica le voy a colocar aquí histograma. Histograma. Con ustedes les tiene que aparecer aquí, permítanme, formato en diseño del gráfico, diseño rápido, y aquí aparece el histograma. Lo único que tenemos que hacer ahora es cambiar los valores de las etiquetas del eje horizontal y darle formato a nuestro gráfico. Vamos a trabajar las etiquetas. Seleccionamos donde se encuentran el eje horizontal, vamos a seleccionar datos y a ustedes les va a aparecer en editar, si no mal recuerdo. Yo selecciono acá y únicamente para el histograma voy a utilizar los límites reales, entonces voy a seleccionar las dos columnas de los límites reales. Doy enter, luego le doy a aceptar y con eso ya tengo trabajado el histograma. Ya ustedes pueden darle su toque personal, agregando líneas, cambiando colores, eso ya lo realizan ustedes. Luego vamos a trabajar el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias pues es igual al histograma. Vamos a seleccionar la frecuencia, insertamos el gráfico, que en este caso es el de líneas, seleccionamos el primero y ahí tenemos el gráfico polígono de frecuencias. Cambiamos el nombre. Polígono de frecuencias. Vamos a seleccionar los datos. Acá vamos a utilizar siempre también los límites reales, por lo tanto voy a seleccionar las dos columnas y doy enter. Luego aceptar y ya tengo mi polígono de frecuencias. Ahora vamos con la ojiva. Para la ojiva voy a utilizar las frecuencias acumuladas. Selecciono las frecuencias acumuladas, inserto un gráfico de líneas primero y ya tenemos la ojiva. Para la ojiva pues vamos a cambiar el nombre también. Para la etiqueta de la ojiva voy a seleccionar las marcas de clase. ¿Dónde están las marcas de clase? Aquí están. Selecciono toda la columna y doy enter. Doy a aceptar y ya tengo la ojiva. La gráfica circular. Para la gráfica circular recuerden que vamos a utilizar la frecuencia relativa. Luego vamos a insertar ahora una gráfica circular. Inserto y ya tengo acá la gráfica circular. En la gráfica circular puedo utilizar también en las etiquetas
los límites reales. Selecciono los límites reales y doy Enter, aceptar, y aquí se llama gráfica circular. Muy bien, ahora vamos a agregar los porcentajes y agregamos la etiqueta de los datos, nos aparecen los valores, pero lo que nos interesa es los porcentajes, entonces vamos a colocar formato de etiqueta de datos. Y entonces ahora vamos a marcar el porcentaje y quitar el valor. Y entonces ahí ya tenemos los porcentajes en cada uno de los sectores de la gráfica circular. Bueno, con eso entonces he dado la explicación de todas las gráficas y la construcción de la tabla de frecuencias de datos agrupados en intervalos en Excel, la obtención de las medidas de tendencia central. Les voy a enviar el archivo y el video para que puedan trabajar.